Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida a esta lectura mensual de los ex y las relaciones ocultas. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con nuestro queridísimo Aries y tu ex. Vamos a ver, Aries y tu ex, cómo están las energías. Aries, ¿qué es lo que ha pasado? Aries y tu ex. Bueno, Aries y tu ex. Posiblemente tú no sepas a día de hoy qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen las cartas que posiblemente si esto no hubiera sucedido, Aries, tú estarías todavía realizándote muchísimas preguntas sobre tu historia, sobre tu futuro, sobre qué camino tomar. O sea, tú te hubieras visto mucho en esta situación, Aries. Entonces, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries y tú es. A las preguntas que tú te has estado haciendo, aquí dicen las cartas, Aries, había comunicaciones con otra persona, ¿bien? Pero no te puedo decir, Aries, que en aquel momento hubo algo sexual, ¿no? Entonces, a día de hoy, Aries, tú y tu ex, todavía podéis tener algún tipo de comunicación que te puede confundir muchísimo. ¿Y por qué digo que te puede confundir? Porque entiendo por las cartas que salen que es algo que no va a avanzar. O sea, tú puedes tener comunicaciones con esta persona, con tu pasado, pero no avanzaría, se quedaría ahí en comunicaciones y te dejaría con la misma incertidumbre. Yo no te puedo decir que esta persona de tu pasado vaya a estar con la persona que se estaba comunicando, pero tampoco veo a este pasado estando contigo, porque es una persona inestable de por sí. Entonces no veo a esta persona de tu pasado en pareja en sí. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries y tu ex. Mira, tú puedes tener encuentros sexuales con esta persona, Aries, sobre todo a lo largo del mes de agosto, con esta persona de tu pasado, pero en ese encuentro que tú tengas, o dos encuentros, que yo realmente veo dos encuentros y como últimos encuentros, y esto quiero que lo apliquéis a los que hace poco habéis roto, dice, te darás cuenta o llegarás a la conclusión de muchas cosas aquí, que te hace falta llegar a la conclusión de ciertas cosas aquí, Aries. Así que yo no veo una vuelta en sí. Tampoco veo todavía la relación totalmente terminada, pero ya sí habrá dos últimos encuentros, así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Aries y tu relación oculta. Vamos a ver, Aries y tu relación oculta. Veo que ha habido estancamiento. Mira, esta persona con la pareja, Aries, dice unas cartas que su relación está parada, estancada, pero luego también hay cosas que te descolocan por muy parada que esté la relación, ¿no? Entonces aquí dice Aries, a veces parece que todo apunta a que se van a separar y luego no sucede, ¿no? Y luego continúa. Y esto es lo que va a volver a suceder. Esto es lo que tú vas a ir viendo, Aries. Entonces esta persona se liberará o se separará en algún momento. Yo te digo que sí, pero no por parte de la persona con la cual tú estás. Yo veo esa separación por la otra parte, porque la otra parte, digamos, se irá con otra persona que está en otro lugar de cara a futuro. ¿Ve? Entonces sí existe una separación en esa historia. ¿Ve? O sea, como que en cierto modo a ti te queda el camino libre, ¿no? Como por así decirlo. Vamos a ver qué pasaría después de esa separación entre ellos, Aries. Vamos a ver, ¿qué pasaría? Entre vosotros dos, claro está. Vosotros dos vais a continuar, estaréis un tiempo como cada uno en vuestra casa, ¿bien? Y hasta que esta persona solucione un asunto que tiene que ver con una vivienda,
cuando solucione ese asunto, yo sí te puedo decir, Aries, que tú estarías, a partir de ese momento, estarías con esta persona como relación oculta. Comenzarás a ver resultados en todo esto en diciembre de este año, Aries. En diciembre de este año comienzas a ver los resultados. Comienzas a pasar más tiempo de lo habitual con esta persona, a compartir más cosas de lo habitual, ¿vale? Y en un proceso de 6 meses después, tú puedes decir que tú con esta persona tienes un compromiso, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Tauro. Y tú es. Vamos a ver, Tauro y tú es. Vamos a ver cómo están las energías. Tauro y tú es pareja. Ahora mismo te puedes dejar llevar, Tauro. Aquí dicen las cartas que tú te puedes dejar llevar, pero que también tienes que ver una realidad en esta historia, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, Tauro, existe, hay una realidad con una persona del pasado de tu ex, ¿no? Y esto no lo puede borrar nadie, así lo dicen las cartas. Vamos a ver, ¿por qué dicen esto las cartas? ¿Y qué va a pasar, Tauro, de cara a futuro? Vamos a ver. Tauro y tú es. Bueno, mi queridísimo Tauro y tú es. Aquí las cartas me dicen que vosotros estáis destinados a pasar un tiempo, así lo dicen las cartas, cada uno por un lado. Así lo dicen las cartas. ¿Que volverá esta persona? Sí. Pero que esa vuelta, y te digo que no quiero que te limiten el tiempo esta vuelta porque posiblemente no sea ahora, Dice, cuando esta persona vuelva, los tiempos han cambiado, Tauro. Y aquí tú decides. Porque aquí sí me sales tú decidiendo entre una persona con la cual estás en una relación estable y esta persona del pasado. O sea, por eso te digo que no te limite el tiempo aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en tu relación? Hay mucha manipulación. Manipulación, pero porque se ha dejado manipular también. Con una persona del pasado. Hay una realidad con una persona del pasado. Y esa realidad es que esta persona no es feliz fuera de ese pasado. Y esto es lo que se tiene que aceptar. Que quizás en el momento en el que vuelva, te vuelva porque eres su as debajo de la manga, porque eres su comodín, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Tauro, entonces esto es lo que tú tienes que ver, darte cuenta de esto, para tú poder liberarte. ¿Que volverá esta persona? Sí. Pero que en ese tiempo tú estás en una relación estable. Y eso quiero que lo tengas en cuenta. ¿Bien, Tauro? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Tauro. Y tu relación oculta. Vamos a ver, Tauro, y tu relación oculta. Mi queridísimo Tauro y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas que ha habido un alejamiento entre vosotros, ¿no? Pero que todo parece, por lo que yo veo aquí, Tauro, que esta persona va a regresar, ¿vale? Va a regresar, pero claro, en ese regreso que yo veo aquí, Tauro, sí es cierto que se pide perdón. Aquí dicen las cartas que esta persona rectifica, que esta persona habla mucho del destino entre vosotros dos, ¿bien? Como que en cierto modo siente que tú formas parte de ese destino, pero esa inestabilidad que esta persona tiene, Tauro va a seguir. Pero también las cartas dicen, Tauro, si tú quieres a esta persona, tendrás que seguir luchando. Y aquí te dicen, no te rindas. Y si las cartas te dicen que no te rindas, es porque algún futuro bonito
os espera a esta persona y a ti. Habrá algo entre vosotros dos que os una de por vida, así lo dicen las cartas. Independientemente estéis de forma oculta o de forma oficial, ¿vale? Y yo en un principio te diría, cuando esto sucede, estáis en la clandestinidad. Bien, Tauro, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Esta persona, ¿por qué se ha alejado esta persona? Por presión a nivel familiar. Por eso se ha alejado, ¿bien? Se ha alejado, se ha pasado contigo, ha dado por terminada incluso la relación contigo, pero que dicen las cartas que vas a ver cómo en cuestión de 2-3 semanas esta persona hace una llamada de atención. Bien, Tauro, ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Géminis. Y tú es. Vamos a ver, Géminis, cómo están las energías. Géminis y tú es. Bueno, mi queridísimo Géminis y tú es. ¿Posibilidad de vuelta? No. ¿Posibilidad de comunicaciones? Sí, bastantes. O sea, aquí sigue habiendo comunicaciones, pero tú tienes que entender, Géminis, qué es lo que busca esta persona de ti, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que lo que busca esta persona es mantener todavía, como que le gusta mantener una ilusión, ¿no? Y también como que le está costando también un poquito salir de la zona de confort. Pero también dicen las cartas, esta persona de un momento a otro cambia de vida, cambia de persona, te traiciona, así lo dicen las cartas. Géminis. Entonces es una persona con la cual tú volverás como pareja normal. Las cartas dicen que no, y que estas comunicaciones que tú estás teniendo con esta persona pueden durar muchísimo tiempo, hasta que tú quieras que duren, ¿vale? Hasta que tú quieras que duren, que llegará un momento en el que esto tú lo tendrás que parar, ¿vale? Y serás tú el que lo pare, porque cuando esta persona te traiciona de nuevo, sientes tú que te traiciona, aunque no tengáis nada, Géminis, aquí te das cuenta tú que esto se repetirá una y otra vez, ¿vale? Vamos a ver qué más, Géminis. No sé si te he dicho antes Tauro, pero no, estoy con Géminis, ¿eh? Géminis y tú es. Mi queridísimo Géminis y tú es. Luego, aparte, ¿qué busca? Aparte de mantener, Géminis, esa ilusión, ¿no? Voy a apuntar aquí Géminis porque luego os cambio el signo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es lo que a esta persona también le atrae de ti? Siempre te busca cuando necesita algo económico, así lo dicen las cartas. Bien, y luego, Géminis, yo también estoy viendo que es una persona que a ti te resta mucho, que te absorbe, ¿vale? Entonces, si tú sabes en el fondo que no vas a avanzar con esta persona porque lo estás viendo, es momento de dejar esto aparte. Bien, Géminis, de dejarlo a un lado. Vamos a seguir. Seguimos, Géminis, y tu relación oculta. Géminis y tu relación oculta. Ha habido un desplazamiento en el cual esta persona, digamos, piensa mucho en qué decisión tomar, ¿no? Y el pensar tanto en qué decisión tomar, tú o esta persona, dice, nos ha estancado, esto nos estanca, nos inestabiliza, ¿bien? Entonces, ¿hacia dónde lleva esta indecisión? Bien, esta toma de decisiones, ¿hacia dónde nos llevan? Vamos a verlo. ¿Hacia dónde nos llevan? Pues mira, Géminis, yo con esta persona lamentablemente no te veo. Porque mira, si es esta persona la que después de un desplazamiento se ha alejado, es porque está tomando decisiones y porque hay algo de por medio que no se atreve a decirte. O sea, ha pasado algo con su pareja que no se atreve a decirte,
Géminis. Y esto que va a salir a la luz, va a salir a la luz sí o sí. O sea, eso tenlo en cuenta. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Y tu relación oculta. Aquí lo que está habiendo es un embarazo, Géminis. Los que puedan tener hijos. Y esto es lo que está pasando, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que esto sale a la luz, Géminis, y que esto para ti es una gran mentira, evidentemente. Es una gran mentira. O sea, que esta persona te engaña a ti. O sea, ya te está engañando a la otra persona, se está engañando a sí mismo, te está engañando a ti. Pero ahora este engaño es mayor. Bien, Géminis. Así que ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Cáncer. Y tú es. Vamos a ver, Cáncer y tú es. Bueno, mi queridísimo Cáncer y tú es. Bueno, cuesta entender qué es lo que ha pasado, así lo dicen las cartas. Y a día de hoy, Cáncer, podemos decir que todavía estás como en una nube, ¿no? Porque esto es algo que no se esperaba, así lo dicen las cartas. O sea, no damos crédito a lo que ha sucedido. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer y tú es. Cáncer y tú es. Empezaron los estancamientos hace tiempo ya. ¿Vale? Es que es fuerte lo que yo estoy viendo. A ver, no es fuerte. Esto está a la orden del día, ¿no? Pero que pase después de tanto tiempo, ¿no? Pues es chocante el que salga nuestra verdadera condición sexual al cabo del tiempo, después de haber formado algo importante, pues esto es algo chocante y esto es lo que va a pasar aquí, ¿no? Entonces, Cáncer, vuelta con tu pareja, imposible. Con tu pareja, con tu expareja, imposible. Así lo dicen las cartas. Imposible por esta situación. Por esta situación que te estoy diciendo. Entonces, podéis tener comunicación por cosas que tenéis en común, así lo dicen las cartas, pero yo no veo realmente una vuelta entre vosotros. De hecho, Cáncer, yo te veo a ti rehaciendo tu vida con una persona que está muy relacionada con tu vida laboral. Bien, entonces yo con tu ex no te veo por la situación que es, no te veo. Vamos a ver qué más. ¿Esta persona te ha querido? Sí te ha querido, pero a su forma, a su manera, de otra manera. De otra manera, así lo dicen las cartas. Te ha querido de otra forma. O sea, no es una persona que quiera algo malo para ti, ni mucho menos. Es una persona que ahora mismo quiere vivir otras cosas. Que posiblemente a lo mejor tú ni sepas esto. Cáncer. Pero esto es lo que hay. Y tiene una confusión a nivel de identidad, de condición sexual, de en fin. Y que quiere probar otras cosas. Eso es lo que yo estoy viendo. De todas maneras, como yo siempre os digo, si tú no te sientes identificado con esta lectura identificada, pues que puedes mirar tu signo ascendente. Solar o lunar. ¿Bien? Vamos a seguimos. Nuestro queridísimo Cáncer y tu relación oculta. Vamos a ver, Cáncer y tu relación oculta. Aquí lo que veo, Cáncer, que en un principio, en esta relación, ha sido una relación oculta, pero oculta de las raras, de las que empiezan muy conflictivas. Normalmente las relaciones ocultas empiezan con mucha chispa, ¿no? Con mucha pasión, mucho sexo, sobre todo sexo, morbo. Y esta relación ha empezado de manera conflictiva, todo lo contrario, ¿no? Entonces, Cáncer,
y tu relación oculta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede cambiar aquí? Dicen las cartas que la pareja de la persona con la cual tú estás va a hacer una especie de viaje y ese viaje lo va a cambiar todo, así lo dicen las cartas. Dice, a la vuelta de ese viaje, esta persona comienza a tener cambios muy bruscos, ¿vale? Con lo cual, esos cambios bruscos de esta persona, ¿qué traen? El acercamiento de esta persona a ti, o sea, esta persona se va a refugiar en ti, ¿bien? Pero lo que yo no veo aquí, Cáncer, es que esta persona vaya a dar ese paso a lo que es una separación legal. Yo eso no lo estoy viendo ahora mismo. Bien, sí veo cambios, como que esta persona vaya a estar más cerca de ti, pero no esa separación como tal. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, y tu relación oculta. Dice que siempre en esta relación se ha dejado muy claro que no iba a avanzar, que íbamos a estar siempre como amigos. Y es una situación que no gusta, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, dice, está a punto de cambiar las cosas. O sea, tú a esta persona a nivel emocional todavía no la has conocido. Tú empiezas a conocer a esta persona ahora. ¿Y por qué empiezas a conocer a esta persona ahora? Porque esta persona va a comenzar a estar débil ante una situación que se le avecina con su pareja. ¿Bien? Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Leo. Y tú es. Vamos a ver, Leo, y tú es cómo están las energías. Leo. Bueno, aquí se ha perdonado muchísimas veces, ha intentado muchísimas veces lo que es esta relación. De hecho, aquí dicen las cartas, Leo, que posiblemente tú ya no pienses que sea la persona que estaba destinada en tu vida, que tienes la oportunidad, así lo dicen las cartas, tú tienes la oportunidad de volver con esta persona, de seguir a esta persona de nuevo, pero dice, no quieres vivir, Leo, esta historia de nuevo. Bien, ya estás en otra onda, ya quieres vivir otras cosas y es normal también, porque aquí se ha perdonado muchísimas veces. Bien, vamos a ver qué más, Leo. Y tú es. Leo, y tú es. La mala gestión de esta persona, muchísimas cagadas, muchísimas. Bien, las maneras de esta persona, así lo dicen las cartas. El coqueteo, no el engaño, el coqueteo en sí de esta persona. Bien, entonces aquí dicen las cartas que es una persona súper inmadura, Leo, y que tú no estás dispuesto o dispuesta a seguir aguantando las cagadas de esta persona, así lo dicen las cartas, porque por su inmadurez ha tenido unos errores y unas consecuencias las cuales te has hecho cargo tú. Bien, Leo, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, y tu relación oculta. Vamos a ver, Leo, y tu relación oculta. Aquí esto se está yendo de las manos, Leo. Aquí dicen las cartas que aquí se va la situación de las manos en esta historia que vosotros tenéis, bien, pero también tengo que decir que el que se le vaya de las manos a esta persona no quiere decir que se te vaya de las manos a ti, bien. Entonces yo a ti, Leo, no te veo por la labor de seguir en esta situación, porque por mucho que se le vaya de las manos a esta persona, es una persona que no tomaría decisiones. Bien, entonces lo que a mí me dicen las cartas, Leo, es que a ti se te va a cruzar otra persona en el camino. Y que por esa razón, Leo, tú te vas a apartar de esto. O sea, llega una persona con muchísima más fuerza. Y será la persona detonante para que tú dejes esto atrás. De hecho, ya llevas tiempo pensando en
pasar página, en fin, apartarte un poquito de esto, pero no lo has hecho y llega el momento de hacerlo. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, y tu relación oculta. Vamos a ver. Leo y tu relación oculta. Es lo que te digo, que se va de las manos, incluso puede haber escenas fuertes de celos, fuertes. Bien, pero eso no quiere decir que a ti se te vaya de las manos. Entonces, si le sumamos que tenemos ganas de salir de esta situación, le sumamos esas escenas de celos, dice, pues más nos da fuerza para dejar entrar a esa otra persona que va a entrar en nuestra vida. Así que yo te diría, Leo, que esta relación oculta está a punto de terminar, porque ya llevas tiempo que ha dejado de aportarte. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tu ex. Vamos a ver, Virgo y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo y tú es. Vosotros decidisteis continuar, Virgo, porque sucedió algo que era en común de vosotros. Bueno, decidís continuar con la relación por el tema de hijos o algo así, ¿vale? Pero aquí dicen las cartas, esa continuidad en la relación, no vamos a decir que ha sido un error o no. Que ha sido, si sí o si no ha sido un error. Es algo que se tenía que vivir. ¿Para qué? Virgo, ¿para qué? Perdón si te he dicho Leo, Virgo. Para darse cuenta uno que no es la persona, que las personas no cambian, no que no es la persona, que las personas no cambian directamente. Virgo, entonces aquí lo que dicen las cartas, Virgo, en vez de mirar esto como una separación, tenemos que mirar esto como una liberación. Y muchos de vosotros lo estaréis viendo así ya, como una liberación. Virgo y tú es. Sí, como yo veo que esto es por tu parte, que tú decides también. Si tú decides volver con esta persona, ¿qué pasaría? Te está mostrando sentimientos, no te está mostrando sus verdaderos sentimientos. Y si tú en algún momento decides darte una oportunidad, entre comillas, porque yo la oportunidad que veo es a escondidas, no es a la luz. Esto ya no se puede sacar a la luz porque hay mucha mierda ya a nivel familiar y todo eso. Dice, no va a durar, sería la última oportunidad. Y sería ya el darte cuenta, que a lo mejor lo que necesitas es eso, darte cuenta de que es una historia que no va a cambiar. O es una persona que no va a cambiar. Virgo? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo y tú es. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que sí, que hay algunos de vosotros que os deis, entre comillas, una pequeña oportunidad que va a durar cuestión de 2-3 meses aproximadamente, no va a durar más. Pero no es una oportunidad real, realmente. No es real, no es verdadero. No sale ni siquiera a la luz, Virgo. Entonces ya te digo, que ya me contaréis, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguimos. Virgo y tu relación oculta. Virgo y tu relación oculta. Mira, yo te digo que de momento tu relación con esta persona sigue, pero que también dicen las cartas, tienes la oportunidad de volver con otra persona. Tú, Virgo, una persona de tu pasado se cruza en tu camino de nuevo. Tú decides. Aquí tú decides si sigues con una relación oculta o te das una oportunidad con una persona del pasado. Virgo? Entonces, dicen, si decides seguir con la relación oculta, igual tienes que entender que esto no va a ser oculto siempre. Que habrá un momento en el que esto se termine. Igual no me he explicado bien. Es una relación que tiene fecha de caducidad.
¿vale? Que no me he explicado bien, se puede malinterpretar lo que he dicho. Es una relación, la relación oculta es una relación que tiene fecha de caducidad. Y aunque la relación con su pareja es una relación que se pone los cuernos mutuamente, ahí van a estar los dos. Eso también tienes que entenderlo, ¿eh, Virgo? Hay personas que llevan sus relaciones así. Se ponen los cuernos mutuamente, cada uno hace su vida y ya está. No pasa nada. No importa. Ya me contaréis. Virgo, vamos a seguir. Seguimos. Virgo y tu relación oculta. Dice, tú ya sabes de que esta persona con la cual estás tú en una relación oculta, tú ya sabes que es una persona o de qué condición es esta persona, así lo dicen las cartas, porque hasta la propia familia o las personas más cercanas hablan de esto. O sea, que tú esto lo sabes perfectamente, es una persona que le gusta gustar. ¿Bien? Y que hoy está aquí ilusionado o ilusionada y mañana está en otro sitio, Virgo. Entonces, esto es lo que tú tienes que valorar también con el tema de la relación oculta. ¿Que quieres seguir? Puedes seguir. Pero que no sigas con la idea de que será la persona de tu vida. Porque realmente tiene una fecha de caducidad. Por destino tiene una fecha de caducidad aquí, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Libra y tú es. Vamos a ver, Libra y tú es. ¿Cómo están las energías, Libra? Después de un cambio que hicisteis, comenzaron los estancamientos, ¿bien? Comenzaron comunicaciones con una persona, Libra. Aquí dicen las cartas que esas comunicaciones, ¿bien? Son detonante de ese estancamiento. Pero ahora, si tú a mí me dices, esta relación está terminada, te digo que no. Te digo que no. Porque aquí me dicen las cartas que vosotros tenéis algo en común. Y no te estoy hablando en este caso de hijos, te estoy hablando... Me quedo atascada ya, ¿eh? Que llevo todo el día grabando, ¿eh? Son las 8 de la tarde, llevo todo el día grabando hoy. Te estoy hablando de otra cosa que tiene que ver con algo material, con un negocio o algo por el estilo. Dice que en un futuro esto os volverá a unir de nuevo. Entonces yo no te puedo decir, Libra, que tu relación, la relación con tu ex, esté terminada. Bien, el hablar con otra persona, ¿qué pasa con eso? Esa otra persona, a mí realmente me dicen las cartas que esa persona está en otro lugar. ¿Hay distancias que se van a llegar a conocer? Sí. ¿Pero esto llegará a algo? No. Así, literal, Libra. No va a llegar a nada, absolutamente a nada. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra y tu ex. Todavía hay sentimientos entre vosotros, ¿eh? Y esto me parece que ambas partes lo sabéis. Pasa que os hacéis los tontos, pero ambas partes lo sabéis. E insisto, que si hay comunicaciones con una persona que está en otro lugar, dice, o sea, que ahí, o sea, no va a haber absolutamente nada. Nada. Y lo confirman las cartas. Así que el destino, Libra, os pondrá a vosotros dos de nuevo en el camino. Bien, vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Libra y tu relación oculta. Libra y tu relación oculta. Ahora mismo hay un estancamiento, ¿vale? Está habiendo un parón importante en esta historia, ¿eh? Pero aquí dicen las cartas, ¿qué pasa? Que uno de los dos está esperando el momento para reanudar esto. ¿Llega ese momento? Por supuesto que sí, que llega ese momento. Bien, entonces aquí dicen las cartas que vosotros vais a seguir más adelante, que aquí ha habido un conflicto con la como que las cosas no están muy bien con la pareja y se tiene que mantener la compostura, ¿vale? Que es una relación. Y aquí no quiero que te limite el tiempo, Libra.
que finalmente se terminará, así lo dicen las cartas. Esta persona con la que tú estás, con su pareja, finalmente va a terminar. Pero no terminará por ti, ni por otra persona que se le cruce en el camino, porque es una relación que no da para más. ¿Bien? Entonces, ¿aquí te quedaría el camino libre? Sí. Pero ahora, Libra, ¿esta persona es infiel? No. Y tú te arriesgas a que en un futuro esta persona te engañe a ti con alguien de su entorno laboral. Y esto ya lo tienes que valorar tú, si quieres pasar por eso también. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, y tu relación oculta. Vamos a ver, Libra, cómo están las energías en esta relación oculta, que veo que habéis tenido como algún tipo de alejamiento con esta persona, Libra. Ha habido un estancamiento, pero esta persona, o tú tienes algún tipo de conexión todavía con esta persona, o algo así, ¿no? Y dicen las cartas que todavía esta historia se tiene que reanudar. Bien, Libra, y aquí dicen las cartas que esta persona podría verse en situación más adelante de tomar decisiones. Sí. ¿Tomará decisiones? No. ¿Por qué no tomará decisiones? Porque dicen las cartas que tiene... que hay otras cosas, o que tiene en común cosas con la pareja que le interesan muchísimo más. Entonces, por otros asuntos, dicen las cartas que esta persona seguiría con la pareja. Bien, Libra. Vamos a ver qué más. Libra y tu relación oculta. Vamos a ver. Libra y tu relación oculta. Esta persona está mirando lo que tú haces, Libra, y está esperando el momento para acercarse a ti, Libra. Dice que en 2 semanas aproximadamente habrá un acercamiento. Tendréis un encuentro físico sexual, pero también dicen las cartas que dentro de esos encuentros físicos sexuales, Libra, tú ya no te sientes igual que antes en esta historia, Entonces dicen las cartas que tiendes más a alejarte de esta persona que a acercarte. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿bien? Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Escorpio. Y tú es. Vamos a ver, Escorpio y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, que veo que se pillaron ya muchas mentiras, ¿no? Pero se pillaron entre comillas, porque nunca quedó aclarada o aclarado esto, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, Escorpio dice, esto quedó inconcluso. Y en cierto modo el parón que tenéis, Escorpio, porque dicen las cartas que es un parón, que habrá un momento en el que esta persona volverá, dice el parón que tenéis todo depende de que a esta persona le salga algo bien o no, o a ti, o a esta persona o a ti. Bien, entonces digamos que tú o esta persona estáis esperando que alguien tome una decisión. Si ese alguien toma esa decisión no se vuelve con la pareja, pero es que este alguien no toma ninguna decisión, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas que tu Escorpio va a regresar, ¿vale? Regresaría más adelante, ¿vale? Yo aquí es cierto, Escorpio, que no quiero que te limite esto en el tiempo, porque esto puede tardar un poco, también te lo digo, Escorpio. Vamos a ver qué más. Escorpio y tú es. Vamos a ver. También tengo que decir, Escorpio, que para muchos de vosotros el tema del regreso con la persona del pasado es más bien por dependencia que por otra cosa. Entonces aquí lo que las cartas te aconsejan es que si ha llegado el momento de coger otro camino, que si ha llegado el momento de marcharse, pues que bienvenido sea, que apuestes por una nueva vida. Porque también en cierto modo aquí dicen las cartas que para tú obtener la paz en tu vida, o una paz o algo que tú quieres conseguir en tu vida, tienes que vivir en otro ambiente, sin mentiras. Y tú con esta persona vivirías en un ambiente de mentira, porque es una persona que no es leal, no es alguien leal,
¿vale? Escorpio, entonces esto ya te lo tienes que pensar. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio y tu relación oculta. Vamos a ver, Escorpio y tu relación oculta, que veo aquí, Escorpio, como está habiendo ciertos parones en la relación, pero para y se reanuda, ¿no? Entonces esto a ti, Escorpio, te puede tener un poco descolocado o descolocada. ¿Qué está pasando aquí, Escorpio? Hay más personas. Hay más personas. Entonces no solo está, aquí dicen las cartas, antes era la pareja, la oficial, la pareja oficial y tú, ahora hay otra persona más. Entonces esta es la razón de los estancamientos que está habiendo. Pero aquí dicen las cartas que todavía no lo vas a saber hasta que esta persona o tú veas unas comunicaciones con esta persona y alguien del pasado, que no es su pareja oficial. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio y tu relación oculta. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que esta información, que esto tú lo vas a saber, Escorpio. Y aparte, que el que tú lo vayas a saber, también dicen las cartas que puede ser que tu historia, que tú sepas de la historia de la tercera persona que ahora mismo hay en discordia y que la parte oficial sepa de la tuya. No sé si me estoy explicando. O sea, que lo vuestro podría salir a la luz también o ha llegado a los oídos de algo, sé. También te voy a decir, Escorpio, que aquí dicen las cartas que esta persona con la cual tú estás en relación oculta anhela volver con alguien del pasado. Ni es contigo, ni es con su parte con la parte oficial. ¿Vale? Y esto quiero que lo tengáis en cuenta, para que toméis vuestras decisiones. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Capricornio. Sagitario y tu ex. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Aquí cambiaron mucho las cosas a raíz de embarazos, de viajes, sobre todo embarazos para muchos de vosotros. Dice, cambiaron mucho las cosas, ¿bien? Pero aquí, Sagitario, dicen las cartas que esta persona que tú das por terminada esta historia, tú la das por terminada, pero esta persona no la da por terminada, ¿bien? Entonces, que esta persona sabe que en algún momento te va a necesitar. Y así lo dicen las cartas, te va a necesitar. No porque te vaya a necesitar a nivel sentimental ni nada de eso, en otros aspectos. Entonces, por eso esta persona realmente no cierra la puerta, porque sabe que en algún momento va a necesitar de ti. Vamos a ver qué más. Sagitario y tu ex. Mi queridísimo Sagitario y tu ex. Aquí dicen las cartas que hay otro tipo de intenciones en la vuelta, Sagitario. Entonces aquí es donde tú tienes que valorar si de verdad en el momento que esta persona decida acercarse porque necesita que tú le ayudes para un desplazamiento o algo por el estilo, ¿bien? O si tú inicias una nueva vida. Lo que se dice en las cartas es que esta persona insistirá para conseguir lo que quiere contigo y que a partir de ahí tú te darás cuenta realmente el por qué se ha acercado esta persona contigo. O sea, el que se acerque en ese momento implica también el que tú te des cuenta de cuáles son sus intenciones. Entonces, a partir de aquí tú harías una nueva vida. Tú tendrías que tomar tus decisiones, bueno, o deberías de tomar tus decisiones. Aquí lo que dicen las cartas es que esto no te vale ya. Esto ya llega a un momento en el que no te vale. Y que si tomas, digamos, una decisión antes de esto, mejor.
veo que no la vas a tomar antes de esto que te estoy comentando, de que esta persona te va a necesitar, la tomarás después. Bien. Y también te digo que esa decisión no solo será tomada por esa situación, Sagitario, será tomada también porque se te crucen otras personas en el camino, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, y tu relación oculta. Sagitario y tu relación oculta. Bueno, vamos a ver, Sagitario. Yo tengo que decir en este caso que es cierto que vosotros, algunos de vosotros ya comenzáis a plantearos si de verdad queréis seguir en esto o no. Bien, de momento vais a seguir, pero ya vais a seguir, Sagitario, con muchos altibajos aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas también, que si hemos esperado tanto es porque teníamos algún tipo de esperanza de que pudiera haber una separación, ¿no?, entre ellos, y nos comenzamos a dar cuenta que todo ha sido una mentira, que no existe tal separación como tal. Bien, entonces aquí dicen las cartas, Sagitario, tú vas a tener reencuentros con otras personas, bien, y tú vas a estar en la misma situación que esta persona, en una relación oculta, le vas a ofrecer lo mismo. Entonces vas a estar un tiempo así, bien, Sagitario, hasta que tú tomes tu decisión. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, y tu relación oculta. Ya sí es cierto que dudas de los sentimientos de esta persona, Sagitario, por conversaciones que has tenido con esta persona, por cosas que te han dicho, entonces ya sí dudas de los sentimientos, Sagitario. Entonces aquí dicen las cartas que te das cuenta que a lo mejor no es tanto el sentimiento que decía tener. Bien, o también te puedes dar cuenta de que cuando te dice que no quiere a la pareja es mentira, porque ha tenido oportunidad para dejar a la pareja y no ha cogido esa oportunidad, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, ahora sí. Y tú es. Vamos a ver, Capricornio, y tú es. ¿Cómo están las energías? Mucha manipulación aquí, Capricornio. Dice, aquí no se dice la verdad. No te estoy hablando de una verdad que tengas que saber a nivel de infidelidad, ni nada de eso, Capricornio. Dice, aquí no se dice la verdad respecto a otras cosas, a una manipulación por alguien en concreto, ¿no? Entonces, Capricornio dice, esta persona se ha alejado y no sabes tampoco muy bien por qué. O sea, porque a ti no te ha dado una razón clara o no te da una razón clara, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Capricornio, que es posible que tú tengas encuentros con esta persona, que es posible que tengas encuentros, pasa que esta persona a ti te va a esconder, o tú vas a esconder a esta persona, una de dos. ¿Por qué? Por la parte familiar. Pero aquí también dicen las cartas que esto apunta a que finalmente se va a romper de manera definitiva. ¿Vale? Y en este caso esta tirada, y yo todas las tiradas de los ES, siempre os digo que los apliquéis a las relaciones que hace poco se han roto, ¿bien? Porque no tiene sentido hablar de esto en una relación que lleva 10 años ya más que terminada, ¿vale? Entonces, Capricornio, habrá encuentros esporádicos con esta persona, pero todo apunta a que aquí va a haber un final definitivo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Sí existe ese final definitivo, y también tengo que decirte, Capricornio, que el hecho de que esta persona se acerque a ti también es por solucionar algo de la mejor forma, que no tiene nada que ver con el amor, ¿eh? Así que esto tienes que tenerlo en cuenta también, que tú sabes muy bien los intereses de acercarse a ti de esa manera, de veros esporádicamente. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, te he dicho Sagitario, perdona, estoy con Capricornio. Capricornio y tu relación oculta.
Capricornio y tu relación oculta. Hay mucha fuerza aquí, mucha atracción sexual, es lo que yo veo aquí, ¿eh? Capricornio, en las cartas que esta persona con la cual tú estás va a tener una salida del hogar. Va a tener una pelea fuerte con la pareja oficial y va a tener una salida del hogar. O que ellos se dejen durante un tiempo. Es un parón que ellos van a tener. En ese parón tú vas a vivir muchas cosas con esta persona, Capricornio, pero las cartas no aseguran todavía de que entre vosotros vaya a haber lo que es una relación definitiva estable. Sí es cierto que aquí dicen las cartas que va a haber una situación de cara a futuro, dice esto ya va a pasar el tiempo. El detonante de vuestro alejamiento realmente será la distancia, así lo dicen las cartas, Capricornio dice, por temas de trabajo uno de los dos se va a otro lugar y este será al final el detonante de que vosotros cada uno cojáis vuestro camino. De momento, ya te digo, va a tener un parón con la pareja oficial y ese parón pues va a ser en cierto modo beneficioso para ti, bien, aunque no se va a mostrar contigo, Capricornio, de cara a la luz como una relación normal, tampoco, aunque tú sí vas a querer eso o vas a esperar eso de esta persona, pero no va a ser así, siempre va a estar ese miedo, ¿no? Ese miedo a que esto se sepa. ¿Por qué? Porque tiene una intención de volver, eso está clarísimo. Puedes hacer un viaje con esta persona también, dicen las cartas, pero ese viaje tampoco cambia nada, Capricornio. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tú es. Vamos a ver, Acuario y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, Acuario. Esta persona está en mente todavía, ¿no? Así son las cartas. Está en mente y tú estás en la mente de esta persona, ¿bien? Así lo dicen las cartas. A ver, en cierto modo te tengo que decir, Acuario, por lo que dicen las cartas aquí, que todavía no está todo perdido en el aspecto de que tú puedes tener encuentros con esta persona aún, pero esta persona, el camino que lleva es de salir de esto, ¿vale? O sea, eso quiero que lo tengas claro, que continúa con una acción, ¿vale? Entonces, Capricornio, aquí lo que dicen las cartas es que vuestra separación todavía no está bien definida, estará mejor definida más adelante, bien, pero ahora mismo yo no te puedo decir que esto sea una separación definitiva. Con lo cual te digo que es una persona que, a ver, por lo que yo veo no os soltáis ninguno y hay terceras personas aquí también, ¿no? Pero estáis los dos en la misma posición, Entonces, Acuario, aquí lo que dicen las cartas, en uno de esos encuentros, Acuario dice, descubriremos algo que no nos va a gustar nada, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Pero ahí vamos a seguir, de una manera o de otra. Vamos a ver qué más. Tenéis muchas cosas hay ciertas cosas que a vosotros os unen. Y es una historia que ha sido una historia bastante tóxica, bastante conflictiva, por lo que yo estoy viendo aquí, por lo que he visto, ¿no? Dice, pero que al final, pues, vuestra relación o lo que es los sentimientos finalmente se desaparecerán, Acuario, se disiparán y quedará una amistad entre vosotros. De hecho, creo, Acuario, que uno de los dos realmente es lo que quiere, ¿no? El que se mantenga una amistad y un buen rollo, ¿no? entre vosotros, aunque la otra parte no quiera, pero uno de los dos ahora mismo está en esa posición. Por eso te digo, Acuario, no veo tu relación terminada, pero sí es cierto que uno de los dos está de salida en esta historia ya, Vamos a seguimos. Acuario y tu relación oculta. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario, esta persona está en otro lugar ahora, parece ser, Acuario, y el que esté esta persona en otro lugar te genera muchísimas dudas. Aquí parece ser que entendemos que tiene que tomar decisiones. Mira, Acuario, yo veo encuentros entre vosotros dos antes de la toma de decisiones, así lo dicen las cartas. Yo no veo una decisión tomada a día de hoy, Entonces, Acuario, ¿tú sigues con esta persona de esta misma forma, de manera oculta? Sí. Que esta persona en un futuro se verá ya digamos, en la situación de romper con la relación
Oficial, sí, pero porque la parte oficial, digamos, le va a poner a esta persona a tomar decisiones, así lo dicen las cartas. De momento seguirá contigo de esta forma, de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a tener muchísimos parones con esta historia. Acuario, hay muchos parones, o sea, el hecho de que se reanude ahora esta historia también puede sufrir un parón después, Por eso te digo que el hecho de que se reanude, tampoco quiero que te ilusiones demasiado, porque vas a sufrir otros parones después y serán incluso más profundos, más largos, Acuario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Acuario. Que aquí esta persona no se plantea... no puede ahora mismo, no se plantea ahora mismo ofrecerte algo más, ¿no? Por eso te lo pinta la historia como te la pinta. Eres importante en mi vida, eres el motor de mi vida, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ese vamos a ver qué pasa a su modo, a su punto de vista, nos vamos a quedar como estamos. Y hasta que yo lo pueda alargar, lo voy a alargar, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Piscis y tú es. Vamos a ver. Piscis y tú es. Vamos a ver cómo están las energías. Piscis, yo veo aquí muchísima manipulación. Bien, si no está la cosa aclarada, que dicen las cartas que finalmente es una historia que se va a romper. Bien, hay cosas que se tienen que saber, que tienen que salir a la luz. Y esto saldrá a la luz. Entonces, si muchos de vosotros estáis en la situación de no saber muy bien qué hacer, aquí dicen las cartas, con lo que vais a descubrir, vais a tener las cosas y las ideas muy claras. Con lo cual, hablan las cartas de un final definitivo en esta historia. Vamos a ver qué más. Piscis. Y tú es. Dice, vas a notar a la persona que está cambiando mucho. Hay muchos cambios en esta persona, ¿no? Y esta persona tiene otro tipo de perspectivas de cara a futuro, Piscis. Entonces, le sumamos esto. Luego dicen las cartas que va a haber un cambio de domicilio, que esto te va a descuadrar y será también parte de la razón por la que vosotros también decidís o por la que se rompe ya la relación definitivamente, ¿vale? Un cambio de domicilio y algo de lo que te tienes que enterar que puede ser relacionado con esto que te he dicho, Piscis, así que ya te digo que todo apunta a que es definitivo. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Piscis y tu relación oculta. Piscis y tu relación oculta. ¿Quién tiene que tomar decisiones aquí? Porque dicen las cartas que uno de los dos está en una situación de querer tomar decisiones en su vida. Yo te voy a decir una cosa, Piscis. Al final, tú con esta persona vas a estar. Así lo dicen las cartas. Tú vas a tener la oportunidad de estar. ¿Bien? Entonces, dice, pero tienes que querer estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que tú no vas a querer aceptar. Entonces, el hecho de que tú estés con esta persona de parte oficial también implica el que tragues con ciertas cosas por parte de la pareja oficial. Y yo no sé si tú vas a querer pasar por ese aro, ¿bien? Vamos a ver qué más, Piscis. Y tu relación oculta. ¿Ves? Al final, lo que dicen las cartas, hay sentimientos entre vosotros, hay sentimientos fuertes y al final tú vas a conseguir lo que quieres. Pero también te digo, Piscis, lo mismo que te he dicho antes. Aquí hay una condición. Y tú sabes la condición que es. Piscis, o lo vas a saber, si no lo sabes ahora, lo vas a saber. Y ahí es donde yo te veo a ti dudando. Por eso decían las cartas, tienes que querer, o tienes que pasar por esto, o tragar con algo en concreto. ¿Vean? Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué más que deciros? Que espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.